La casa que me dejó mi padre, donde yo nací, no nos pertenecía legalmente desde hacía casi 15 años. Este silencio que tengo ahora, aquí en este departamento rentado, es distinto. No es el silencio que uno busca para el descanso. Es un silencio impuesto, un hueco que dejó el ruido de una máquina excavadora que de repente se llevó los cimientos. Tengo 72 años cumplidos. 72 años viviendo siempre bajo el mismo techo, el que mi abuelo levantó en 1948 y el que mi padre mantuvo. Yo siempre me vi muriendo ahí. Es lo que uno planea, sin pensarlo mucho. Uno da por sentado dónde está parado. Mi padre, don Antonio, era un hombre de palabra dura. No le gustaban los papeles. Decía que la firma solo servía para que te engañaran, que la verdadera garantía era la honra de uno. Era un buen padre, a su manera, estricto, trabajador. Nunca nos faltó la comida ni el respeto, pero era de esa generación que pensaba que los hijos éramos extensiones de él. Nunca nos sentamos a discutir el futuro, porque el futuro era simplemente continuar lo que él había empezado. Cuando él se enfermó, el año pasado fue rápido. Un asunto del corazón. No hubo tiempo para testamentos o para esas pláticas de despedida que uno ve en las películas. Él se fue acostado en su cama, tranquilo, un martes por la tarde. El doctor certificó el deceso y todo el pueblo vino a despedirlo, como se despide a un pilar. Yo me quedé encargado de lo que él llamaba la empresa familiar, que era básicamente la granja, el alquiler de unas bodegas viejas y la casa. Era una vida modesta, pero nuestra. Mi esposa Elena y yo ya vivíamos en la casa principal y mi padre ocupaba el pequeño anexo de atrás. Durante las primeras semanas después del funeral, la preocupación era solo la tristeza, honrar su memoria, cumplir con los gastos funerarios. Yo sabía que mi padre tenía sus cuentas en orden, o eso creía. Tenía una chequera simple y algo de efectivo guardado en la caja fuerte de la oficina, debajo de la mesa de dibujo. La cosa se puso extraña cuando llegó el primer aviso. No era una factura, sino una notificación formal, un sobre grueso con el membrete de un bufete de abogados de la capital, gente que no conocíamos. Decía que se requería mi presencia como heredero para revisar el estado legal de la propiedad registrada como lote 37B, adjuntando la clave catastral, que yo reconocí de inmediato. Era la clave de nuestra casa. Pensé que era un trámite burocrático, algo que había quedado pendiente de alguna compra de terreno viejo. Llamé al licenciado que nos había llevado los asuntos menores por años, un hombre ya grande, amigo de mi padre. El licenciado don Joaquín me recibió en su oficina al día siguiente. Le mostré el papel. Él se puso los anteojos en la punta de la nariz y leyó despacio moviendo los labios. Cuando terminó, se quedó en silencio mirando el papel y luego me miró a mí, por encima de los anteojos. Su rostro no era de sorpresa, sino de fatiga. Antonio, me dijo usando mi nombre de pila, algo que él hacía solo cuando el asunto era muy serio, tu padre firmó un gravamen pesado hace muchos años. Yo no entendía la palabra. Gravamen. ¿Un gravamen? ¿Una deuda por el terreno de al lado? Don Joaquín suspiró, inclinándose en su escritorio. Me explicó, con la paciencia de quien ha tenido que explicarle a mucha gente que su realidad ya no existe. No, hijo. El gravamen está sobre la propiedad principal, sobre tu casa, sobre el lote 37B completo. Es una hipoteca por un préstamo, lo que hoy llamaríamos un préstamo de alto riesgo, pero en aquel tiempo tu padre lo vio como una oportunidad. Me explicó que 15 años atrás, en un momento de crisis económica en la región, mi padre había intentado un negocio grande, algo con la distribución de materiales de construcción. Para levantar el capital inicial, no quiso ir al banco local, no quería que nadie supiera sus planes, ni siquiera su compadre, el gerente. En cambio, acudió a una financiera privada, de esas que operan bajo nombres rimbombantes y prometen dinero rápido. Ellos le pidieron la única garantía que un hombre de su edad tenía, la más sólida, las escrituras de la casa. Mi padre firmó, se comprometió a pagar el principal en un plazo de 10 años. Tu padre fue pagando los intereses durante un tiempo, me dijo don Joaquín, pero el negocio fracasó. No pudo devolver el principal. Me consta porque yo le ayudé con unos papeles secundarios, aunque él me mintió sobre la naturaleza exacta del préstamo. Dijo que era para la maquinaria del campo, no para la casa. Yo estaba sentado en la silla de madera, sintiendo que la sangre se me había ido a los pies. 15 años. Durante 15 años vivimos en una casa que estaba en la cuerda floja, que era la garantía de un préstamo que no conocíamos. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no lo resolvió? Pregunté, pero no como un grito, sino como el sonido de una respiración interrumpida. Don Joaquín se encogió de hombros, con la melancolía que solo conoce la gente que trata con secretos familiares. Tu padre era un hombre orgulloso, Antonio. El fracaso de ese negocio fue una herida en su hombría. No podía admitir que había puesto en riesgo el patrimonio familiar por una ambición. Pensó que lo iba a resolver. Siguió pagando lo mínimo
mínimo para mantener a raya a los acreedores, pero el préstamo era de esos que no caducan sin el pago del capital, y él nunca lo pagó. El aviso que me había llegado no era para una junta administrativa, era la notificación final. Como el préstamo había vencido y mi padre ya no podía renovar la promesa de pago, la financiera, o mejor dicho, el fondo de inversión que había comprado esa deuda, estaba ejerciendo su derecho. Querían la propiedad. La verdad no era una traición en el sentido de que mi padre me quisiera ver en la calle. Era una traición nacida del miedo, del orgullo, de la creencia ciega de que él siempre tendría el control hasta la última hora. Y lo que se llevó a la tumba no fue una mentira, sino un problema legal activo que no pudo resolver. Volví a casa, que en ese momento ya no se sentía como mi casa, se sentía como un escenario prestado. Elena me vio entrar y supo de inmediato que algo se había roto. No le conté con rodeos, le dije la verdad, seca y brutal, mientras nos sentábamos en la sala de estar que olía a cera de piso viejo. Tenemos una deuda enorme que no es nuestra, y van a quitarnos la casa. Elena es una mujer práctica, de carácter fuerte. Lloró por una hora, la única hora que nos permitimos la debilidad. Después nos pusimos a buscar entre las cosas de mi padre. Necesitábamos las escrituras originales, todos los pagarés, cualquier cosa que indicara un error legal o un fraude. Encontramos la carpeta. Estaba escondida bajo la solapa del baúl, donde guardaba sus trajes de boda y bautizo. Dentro no solo estaban los documentos del préstamo, sino también una carta, una nota manuscrita de mi padre, sin fecha. Era solo una disculpa corta. Decía: hice lo que creí correcto para hacerlos crecer. No lo logré. Perdónenme por esto. Lo voy a arreglar. No era la confesión de un villano, sino la nota desesperada de un hombre que había fallado y que había preferido cargar con el secreto antes que con la vergüenza. El dolor no era la rabia, sino la comprensión del miedo que él debió haber vivido por tantos años, viendo su error reflejado en las paredes de la casa sin poder decirnos. Durante los siguientes 4 meses, mi vida se convirtió en una oficina. Dejé el campo, me vestí con saco y corbata. Pasé semanas entrando y saliendo de juzgados en la capital. Contratamos a un abogado joven, especializado en litigios hipotecarios. Le dimos todos los papeles. El dictamen fue frío y definitivo. La documentación de mi padre era legalmente sólida. Él había firmado con plena conciencia. No había fraude, solo un incumplimiento de contrato. Intentamos negociar, mostrar la buena fe, pagar al menos parte del capital. La financiera no estaba interesada en la buena fe. Estaban interesados en el valor del terreno en un mercado inmobiliario creciente. La casa valía ahora el triple de la deuda original. Perdimos. No hubo confrontación dramática. No hubo un momento de gritos en la corte. Solo un documento sellado que declaraba la ejecución hipotecaria. La sentencia nos daba 30 días para desocupar. El día que se cumplió el plazo fue un día soleado de noviembre. Habíamos empacado lo esencial: muebles viejos, fotografías, la vajilla, nada de valor, porque el valor estaba en los ladrillos que ya no eran nuestros. Los hombres de la inmobiliaria llegaron puntuales. 3 hombres jóvenes, vestidos de forma impecable, con portapapeles. Eran respetuosos, pero distantes. Eran el sistema que venía a cobrar. Mi esposa y yo salimos por la puerta principal, la misma puerta por la que yo había salido para ir a la escuela, para ir a mi boda y para cargar el ataúd de mi padre. Nos subimos a la camioneta. No miré hacia atrás. No tenía caso. Sabía que la casa seguía ahí, pero el hogar ya se había ido, despojado de su legalidad por un pedazo de papel. Ahora vivimos en este departamento pequeño, en un tercer piso sin elevador. Es incómodo, pero es legalmente nuestro, por lo menos mientras paguemos la renta. Lo que mi padre se llevó a la tumba no fue solo el secreto de la deuda. Lo que se llevó fue mi concepto de seguridad. Yo creía que, si uno hacía las cosas bien, trabajaba con honestidad y se casaba con la mujer correcta, el futuro estaba garantizado. Creía en la firmeza de la tierra. La herencia que me dejó mi padre no fue el ladrillo, sino la verdad de que una sola firma, impulsada por el orgullo o el miedo, puede desmoronar 70 años de vida tranquila. Me doy cuenta ahora que el verdadero dolor no es la pérdida de la casa, es la distancia silenciosa que me dejó de él. Durante 15 años él vivió conmigo, comió conmigo, me dio consejos sobre la cosecha, sabiendo que todo era una mentira prestada, y nunca me dio la oportunidad de ayudarle a salvarlo. Y así es. Hay un precio por el silencio, y a veces se cobra hasta la siguiente generación. Ya no hay nada que hacer, salvo pagar el alquiler a tiempo. Es la única forma de garantizar que este silencio, al menos, sea propio.